Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Tolosa, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este video les estaremos explicando brevemente los principios de la ley de Faraday. Como breve introducción, podemos decir que la presente investigación se refiere al tema de la ley de inducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como ley de Faraday. Esta ley fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831 y cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. De igual manera, vamos a estar investigando y conociendo la ley de Lenz. Como sabemos, es la que se aplica o viene del principio de conservación de la energía a la inducción electromagnética y permite obtener la conclusión de que la fuerza electromagnética producida por un flujo magnético cambiante que genera una corriente con una dirección que se opone a la variación del flujo que la produce. También estaremos conociendo los experimentos que realizó Michael Faraday en 1971-1867, que fue el creador de las ideas centrales en torno a la electricidad y el electromagnetismo. Y iniciamos con los experimentos de Faraday. En 1831, Michael Faraday demostró que un campo magnético variable podía producir una corriente eléctrica utilizando para ello un imán en movimiento y viendo la corriente inducida en un hilo próximo, como lo podemos ver en esta imagen. Los experimentos de Faraday permitieron a James Clerk Maxwell, profesor de la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña, establecer la interdependencia de la electricidad y el magnetismo en 1873. En su experimento inducción por un imán que pasa a través de una bobina, Faraday utilizó un tubo de cartón con alambre aislado enrollado a su alrededor para formar una bobina. Conectó un voltímetro a través de la bobina y registró la fuerza electromagnética inducida conforme pasaba un imán a través de la bobina. Así descubrió en este experimento que si se mueve un imán en las proximidades de una espira, aparece una corriente en esta, circulando la corriente en un sentido cuando el imán se acerca y en el opuesto cuando se aleja. Ese mismo resultado se obtiene si se deja el imán quieto y lo que se mueve es la espira. En lugar del imán también pueden usarse dos bobinas y se obtiene el mismo resultado de nuevo. Es indiferente cuál de las dos se mueva con tal de que haya un movimiento relativo. Hablemos ahora de la ley inducida de Faraday. La fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual y de signo opuesto a la rapidez con que varía el flujo magnético que atraviesa un circuito por unidad de tiempo. El enunciado de dicha ley sostiene: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. La ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula, que significa fuerza electromagnética es igual a la fuerza electromotriz inducida, que viene siendo la tensión, y este signo que significa que es la tasa de variación temporal y del flujo magnético. Esta ley proviene de la aplicación del principio de conservación de la energía a la inducción electromagnética, lo que permite obtener la conclusión de que la fuerza electromagnética producida por un flujo magnético cambiante, en este caso la ley de Faraday, genera una corriente con una dirección que se opone a la variación del flujo que la produce. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos matemáticos, en la añadidura a la ley de Faraday de un signo negativo, quedando la fórmula como la ven en esta imagen. Hablaremos ahora de la ley de Lenz. La ley de Lenz es la responsable, entre otros fenómenos, de las chispas que saltan al desenchufar un aparato, ya que el sistema tiende a mantener la corriente, incluso aunque se abra el circuito, por lo que aparece una corriente inducida que circula brevemente por el aire cerrando el circuito. La corriente inducida crea un campo magnético que se opone siempre a la variación de flujo magnético que la ha producido. Esta ley es muy útil como regla para intuir el sentido de la corriente inducida, sin necesidad de hacer cálculos. Por ejemplo, en el caso de la espira cuadrada que penetra en el campo magnético, la corriente inducida
debe ser tal que su campo propio se oponga al existente y por tanto debe ir hacia adentro del plano. La cara que vemos de la espira es una cara sur y la corriente en ella debe ser en sentido horario. Veamos qué es la fuerza electromagnética en movimiento. El electromagnetismo involucra fenómenos físicos producidos por cargas eléctricas en reposo o en movimiento que dan lugar a campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos y que afectan a materia que puede estar en estado gaseoso, líquido o sólido. Existen numerosos ejemplos del electromagnetismo y entre los más comunes tenemos el transformador eléctrico, que es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir el voltaje o la tensión en una corriente alterna. Tenemos el motor eléctrico, que es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, produciendo movimiento por acción de los campos magnéticos que se generan en su interior. Tenemos la dinamo, que es un generador eléctrico que utiliza la energía mecánica de un movimiento giratorio y la transforma en energía eléctrica. Tenemos el horno microondas, que es un horno eléctrico que genera radiaciones electromagnéticas en la frecuencia de las microondas. Estas radiaciones hacen vibrar las moléculas de agua y que poseen los alimentos, lo que produce calor de manera rápida cocinando los alimentos. Tenemos la resonancia magnética, que es un examen médico a través del cual se obtienen imágenes de la estructura y composición de un organismo. Consiste en la interacción de un campo magnético creado por una máquina, el resonador magnético, que funciona como un imán, y los átomos de hidrógeno contenidos en el organismo de la persona. Esos átomos son atraídos por el efecto imán del aparato y generan un campo electromagnético que es captado y representado en imágenes. Veremos ahora lo que es el campo eléctrico inducido. La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Cualquier dispositivo, batería, pila, que mantiene la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito se llama fuente de alimentación. Bien, ahora vamos a hablar del generador. Un generador de corriente continua elemental consistente en una espira que penetra en un campo magnético. Este generador carece de utilidad práctica. Mucho más importante es el alternador presente en la mayoría de las centrales eléctricas. En un alternador, una turbina movida por agua o vapor, por ejemplo, hace girar un imán, que viene siendo el rotor, estando rodeado por una serie de bobinas, que viene siendo el estator, en las que se induce una corriente eléctrica como el campo magnético, que se encuentra en rotación con la velocidad angular. El resultado es una corriente alterna de frecuencia angular. Cuando se usan 3 o 6 bobinas, el resultado son 3 corrientes alternas desfasadas un tercio de periodo, que es lo que se conoce como corriente alterna trifásica. Vamos a hablar del motor. El motor relacionado con el generador, lo cual funciona haciendo girar un electroimán, que viene siendo el rotor, en el interior del campo magnético, creado por dos electroimanes que vienen siendo el estator, haciendo que por el rotor circule una corriente alterna, y esta corriente se puede conseguir con esta corriente alterna una rotación continuada. Veamos ahora lo que es la inducción. La inducción y el movimiento relativo. Esta corriente interna es producida por la oscilación de los electrones presentes en el conductor, que al poseer una carga eléctrica definida se ven perturbados por la variación del campo magnético presente. En este tipo de corriente se conoce como corriente alterna. Bajo estos principios generalmente funcionan generadores de corriente o dinamos, los cuales disponen de grandes imágenes o de grandes imanes que generan los campos magnéticos, y en su interior cuentan con grandes bobinas que, al ser movidas por una fuerza externa, generan la corriente inducida. Esta corriente, al pasar por una serie de transformadores, produce el nivel de voltaje que se requiere para el uso doméstico que usamos generalmente. Veamos ahora lo que es la inductancia. La inductancia es la propiedad de un circuito por el cual un cambio o variación en la corriente induce, por inducción electromagnética, una fuerza electromotriz. La unidad de inductancia son los ohmios
o el Hertz. Concretamente, la inductancia indica la relación entre el flujo magnético y la corriente a través del conductor. Generalmente la bobina ideal también es llamada inductancia. El símbolo de la inductancia es L. Los inductores de bobinas también se señalan en los diagramas del circuito. Bobinas muestran los siguientes símbolos. Tenemos el símbolo de la bobina, y la ecuación característica de la inductancia muestra la relación entre el voltaje y la derivada de una función del tiempo de la corriente, que también puede interpretarse como un cambio de la corriente a través del tiempo, representada matemáticamente en esta fórmula. Cálculo de una inductancia de una bobina. Por regla general, los componentes reales que tienen propiedades inductivas son las bobinas. La inductancia de una bobina cilíndrica depende del número de vueltas y su longitud y su área seccional transversal. Además, el material del núcleo tiene una gran influencia y se considera con la permeabilidad. Se ve representado en esta fórmula matemática. ¿Qué es un circuito RL? Un circuito RL, también conocido como filtro RL, circuito resistor inductor o red RL, y se puede definir como un circuito eléctrico que se puede construir con elementos de circuito pasivo en un resistor y un inductor conectados entre sí a través de una fuente de corriente. En esta imagen vemos el ejemplo de lo que es un circuito RL en serie. También hablamos del circuito RC. Un circuito RC es un circuito eléctrico compuesto por resistencias y capacitores. En este ejemplo o en esta imagen podemos ver que la corriente fluye en un solo sentido, pero cambia con el tiempo, y el capacitor puede cargarse o descargarse. Tenemos también lo que es el circuito RLC. Un circuito RLC son generalmente utilizados para realizar filtros de frecuencias o de transformadores de impedancia. Estos circuitos pueden entonces comportar múltiples inductores y condensadores. Se habla entonces de una red LC. En esta imagen podemos ver cómo se representa un circuito RLC en serie y cómo se representa matemáticamente a través de sus diversas fórmulas. Muchas gracias.